El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca y ya en el mar se sentó. Y el gentío se quedó en tierra junto al mar. Les enseñaba muchas cosas con parábolas y les decía instruyéndolos: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos. Los abrojos crecieron, la ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena. Nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó a solas, los que lo rodeaban y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo: a ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios. En cambio, a los de fuera a todos se les presenta en parábolas, para que por más que miren no vean, por más que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y añadió: ¿no entienden esta parábola? Pues ¿cómo van a conocer todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la semilla como terreno pedregoso. Son los que al escuchar la palabra enseguida la cogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre abrojos. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la semilla en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido diácono Ronald, estos días no predica el diácono porque está estudiando su derecho canónico, encomendamos sus exámenes y le dejamos descansar porque las homilías necesitan su preparación. Hoy nos hemos encontrado con esta parábola para que el Señor pueda explicar la doble suerte que corre el predicador o el evangelizador. El éxito y el fracaso. Con mucha frecuencia nos podemos preguntar: si Dios existe, ¿por qué existe el mal? Bueno, pues existen males de los que el hombre es culpable. Siempre el hombre es culpable de todos los males, pero de algunos indirectamente. ¿A qué me refiero? A que hay males de los que nosotros no tenemos la culpa. Adán y Eva sí, porque un sismo. Bueno, pues hay males que entraron en el mundo. Los males entraron en el mundo por el pecado de Adán y Eva. La muerte, la enfermedad. Así que sí, podemos decir que todos los males son culpa del hombre, pero muchos de los males que nosotros nos acechan, muchas enfermedades, no son culpa de ningún hombre concreto ahora. La mayoría de los males sí, la mayoría de los males son culpa o de nuestros padres o de las personas con las que convivimos o de nosotros mismos, si somos sinceros. La mayor parte de los... Tendríamos que decir que todos los males del mundo vienen por culpa o de nuestros primeros padres o de nosotros. Ahora se están conmemorando los 80 años de Auschwitz, la Segunda Guerra Mundial, que fue algo espantoso y es como un símbolo de lo que un hombre es capaz de hacer. Es un poco injusto porque no se hacen los mismos recuerdos de todas las víctimas, por ejemplo, del comunismo, y gracias a Dios se persigue que alguien esté afiliado a un partido nazi, y sin embargo
parece que presentarse como comunista, y el comunismo se ha cobrado muchísimas más víctimas y muchísimas más barbaridades y muchísimos más genocidios. Ayer, perdónenme porque a mí se me va la lengua, pienso más rápido de lo que hablo. Entonces, ayer dije que Montecassino fue destruido por los nazis. Pues no, los nazis hicieron muchas barbaridades, pero esa barbaridad no la hicieron los nazis, la hicieron precisamente los aliados en la Segunda Guerra Mundial. A ellos se les atribuye todo, siempre a los nazis. Pues sí, hicieron muchas cosas malas, pero no fueron los únicos. Bien, entonces, pues en momentos como cuando recordamos algo tan terrible como los campos de concentración de Auschwitz, pues el Papa Francisco la última vez que fue no quiso decir nada, dijo, es que ante un misterio tan enorme solo cabe el silencio. Benedicto XVI sí quiso hacer su discurso y se preguntaba, nos podemos preguntar, ¿dónde estaba Dios cuando ocurrió aquello? Bueno, pues para explicarnos un poco este misterio tan enorme, que Dios calle, que Dios permita que nos hagamos tanto daño unos a otros, pues esta parábola puede ayudar. Porque para que nosotros podamos amarnos unos a otros, es necesario que tengamos libre albedrío. No solo libertad, es muy importante que distingamos lo que es la libertad y lo que es el libre albedrío. La libertad es la capacidad para hacer el bien. Cuanto más incapaz yo sea de hacer el mal, más libre soy. Si yo me considero incapaz de pegar a una anciana, es que no me siento capaz de pegar a una anciana. Entonces no eres libre, deberías sentirte capaz de hacerlo, ¿no? Cuanto más incapaz sea yo de hacer el mal, más libre soy. Pero también necesitamos el libre albedrío. Dios, para que nosotros amemos, pues tenemos que ser capaces de acertar y tenemos que ser capaces de equivocarnos, porque Dios podría hacer que cuando yo le levanto la mano a alguien para agredirle, se me paralizase el brazo. Bueno, pues nadie agrediría a nadie porque tendría miedo de que se le paralizase el brazo, pero no lo haríamos por amor, lo haríamos por temor. Así que para que podamos amar, Dios tiene que darnos esa capacidad para elegir el bien y elegir el mal. Y poco a poco haciendo un buen uso del libre albedrío, ir adquiriendo la libertad, que es la incapacidad de hacer el mal, pero no por temor, sino por amor, aunque el temor ayuda a no hacer el mal. Bien, pues Jesús explica la parábola del sembrador que hemos explicado tantísimas veces. Salió el sembrador a sembrar y parte de la semilla cayó en el camino, parte cayó entre zarzas, parte cayó entre piedras y parte dio mucho fruto. Y bueno, es muy importante que pensemos que la semilla es la palabra, por supuesto, es la palabra de Dios, es lo que yo estoy diciendo ahora, es lo que el Señor ha pronunciado, pero la palabra con mayúsculas es Él. Nosotros vamos a comulgar y tenemos que pensar que esa Él, que es la palabra, va a entrar en corazones y que el otro día que hablamos de la impotencia de Dios en algunos aspectos. Él es omnipotente, pero Él tiene que respetar nuestra libertad y entonces también es impotente cuando nosotros no queremos que Él actúe. Entonces Él nos explica que su palabra, que Él mismo, que Él como Eucaristía, cuando se siembra, se puede encontrar con nuestra obcecación. También hemos hablado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y entonces nos dice que cuando Él se siembra, asimismo, cuando Él viene a este mundo, con sus palabras, con sus obras, con las obras de los santos, todo lo que bueno que recibimos, lo podemos recibir con un corazón cerrado, como las piedras, como el camino, que hace que los pájaros que simbolizan a Satanás se coman los buenos ejemplos y las palabras que hemos recibido, o que el sol las queme, y el sol pues son las dificultades y las persecuciones que nos encontramos, o las zarzas, que son los afanes y las riquezas, que en sí no son malos, pero que pueden ahogarnos, o podemos dar fruto. Y además el Señor, a propósito, exagera el fruto, porque en aquel tiempo no conocían los israelitas una semilla de trigo que no diera más de el 10 por 1. Normalmente las semillas daban como 7, la media era 7,5 por 1. Bueno, pues la mejor semilla daba el 10 por 1. Y el Señor exagera y dice que su palabra puede dar el 30 o el 100 por 1, porque su palabra no es una semilla cualquiera, es potentísima.
Entonces, bueno, pues es importante que esta parábola nos ayude a darnos cuenta de la posibilidad del fracaso y de la posibilidad del éxito. Es admirable el prodigioso éxito que puede llegar a tener la palabra de Dios, Él sembrado como Eucaristía en nuestros corazones. Y no hay más que ver la fecundidad de la Iglesia, la fecundidad de los santos, la cristiandad que se ha llegado a construir y que tenemos que estudiar para no avergonzarnos, sino al revés, enorgullecernos de la historia de la Iglesia y volver a repetir esas hazañas que todos los santos han hecho a lo largo de la historia hasta la victoria segura de Cristo. Hoy estamos celebrando misa votiva de San José y nos damos cuenta de que San José es una tierra fecunda. Precisamente San Francisco de Sales, que hemos celebrado hace poco tiempo, él, para explicar que Jesús es verdadero hijo de José, aunque no sea su padre natural, porque María es virgen, él explica que si un pájaro se le cae del pico una semilla en un terreno, la semilla es del dueño de ese terreno. Y como el Espíritu Santo ha dejado a Cristo en María, y María es de José, porque es su esposa, el esposo es dueño de la esposa y la esposa es dueña del esposo, hablamos así, mi señora, mi mujer, mi marido, mi esposo, pues puesto que el Espíritu Santo ha dejado a Jesús en la tierra virgen, que es María, y María pertenece a José, Jesús es de José y Él es su verdadero padre. Bueno, pues la semilla ha caído en la mejor tierra, en la de José, que es María. Y entonces pues es maravilloso ver cómo San José, que no pronuncia palabras, sin embargo es tan sumamente fecundo y por eso es padre de la Iglesia. Yo hasta aquí iba a predicar hoy, pero después de haberme preparado esta homilía y decir lo que acabo de decir, pues yo no suelo saludar, cosa que sí hace Monseñor, a las personas que nos ven por las cámaras, por las redes. No porque los ignoren ni los desprecie. Es verdad que tengo un cierto temor de que haya personas que se acostumbren a oír la misa en la tele o en internet y no ir a misa. Pues a esas personas les invito a venir. Entonces tengo cierto reparo, por eso la misa la publicamos, no para las personas que pueden venir, sino para los enfermos o para los que viven en lugares fuera de la iglesia. Y entonces la misa no la colgamos o la quitamos enseguida y sí dejamos la homilía para aquellas personas pues que quieren enriquecer algo, lo que pues si les gusta, lo que aquí les podamos ayudar a aprender. Entonces no les suelo saludar ni les suelo leer los comentarios que hacen porque me sería imposible. Yo intento priorizar y fijarme en los que están aquí, en los que me miran, a los que yo veo de carne y hueso, pero valoro mucho. Y bueno, pues ahí entre las redes tengo una feligresa que es muy especial, que es mi madre. Entonces mi madre hoy me dice, bueno, a ver si esta noche explicas en misa estos versículos tan raros en los cuales dice Jesús, explico las cosas en parábolas, no vaya a ser que se conviertan y se les perdone. Y le digo, mamá, eso ya lo he explicado yo, la última vez que salió ya lo he explicado. Pues no se acordaba y entonces pues ha quedado un poco tristona porque hoy no lo iba a explicar. Entonces, yo cuando lo expliqué, porque son unos versículos que los sacerdotes nos molestan porque son difíciles de explicar. Entonces me acuerdo que yo dediqué un tiempito cuando tocó, la última vez que salió, a explicarlo, porque no es fácil y no tiene una única explicación. Entonces, bueno, la verdad es que no lo tengo reciente, no me ha dado tiempo hoy a mirarlo bien, pero tengo unos apuntes de aquella vez, entonces, bueno, lo voy a explicar peor que la otra vez que lo expliqué, pero voy a intentar explicarlo. Es una interpolación muy extraña y además no es de Jesús. Jesús cita, si es de Jesús porque Él es la palabra y Él es el autor de toda la Escritura, del Antiguo Testamento. Pero es una cita de Isaías, está en Isaías 9:10. No vaya a ser que se conviertan y se les perdone. Entonces, es tan difícil de explicar este versículo porque da la sensación de que Jesús no quiere que algunos se convierten, que algunos se fastidien y no entiendan la palabra de Dios. Y bueno, evidentemente no es así. Sabemos que Jesucristo, cuando un versículo se nos atasque mucho, no nos hagamos gran problema. La Escritura hay que entenderla en su integridad. Y si algún versículo se atasca, bueno, pues está bien que intentemos entenderlo, pero si no lo entendemos tampoco nos atasquemos. Pero hay muchos autores que han tratado este tema y se dan algunas posibles explicaciones que yo no recuerdo muy bien, pero vamos a intentar
acercarnos, a dar un poquito de luz a este problema. Algunos autores dicen que estos versículos no pertenecen a esta parte de San Marcos, porque dicen: es raro que Jesús haya dicho esto aquí, porque parece enfadado con algunas personas que están obstinadas, y ahora le está explicando a los apóstoles en privado, refiriéndose a un momento en que las personas que le están oyendo están muy abiertas. No está hablando a fariseos, no está hablando a... Entonces, hay algunos autores que dicen: no, esto es algo que se ha interpolado. La Sagrada Escritura nos ha llegado en su totalidad, como es, pero no nos escandalicemos al pensar que nosotros no conservamos exactamente el Evangelio de San Lucas que escribió San Lucas. Conservamos, la verdad es que copias muy antiguas, pero nos han llegado algunas copias que no coinciden exactamente unas de otras, en cosas muy accidentales, muy poco importantes. Pero entonces hay que estudiar cuál se parece más al primitivo, ¿no? Y hemos llegado a muchos descubrimientos y cosas muy interesantes. Entonces, bueno, algunos autores dicen: no pertenece a este lugar. Algunos autores, porque lo así, por ejemplo, que es un hombre que se ríe de la Biblia y se ríe, dice: vaya porquería de predicador, ¿no? Es un blasfemo, y dice: vaya predicador, que explica para que no se le entienda. Entonces, bueno, en primer lugar, si nos vamos a San Mateo, a San Lucas y a San Juan, ellos no citan con tanta dureza estas palabras, las atenúan. O sea que a ellos mismos, Mateo es anterior a Marcos, pero a Marcos, a Lucas y a Juan, les pareció que así no se podía decir. Y entonces Lucas no habla de la conversión, y Juan hace una reflexión como si fuera propia, no atribuida a Jesús. O sea, que ellos mismos matizan, a ellos mismos este texto que a nosotros nos resulta difícil, pues a ellos también. Pero lo cierto es que lo que quieren hacer es acudir a Isaías para explicar algo misterioso, y es la obcecación judía, la doble suerte, el éxito y el fracaso. Entonces, Joaquín Jeremías, que es un autor que, aunque sea protestante, es bastante fiable en muchas cosas, es un autor que explica muchas cosas muy bien, no todas, él dice que hay que traducirlo no para que no se conviertan, sino a no ser que se conviertan. Bueno, pues es una teoría de un autor que sabe mucho más que yo, y él llega a la conclusión de que no habría que escribir para que no se conviertan, sino a no ser que se conviertan. Bueno, pues si les convence bien, y si no, no. Sería la explicación más fácil. De todas maneras, lo que más dicen la mayoría de los autores, y con esto termino porque ya digo tendría que explayarme más, es que los judíos no distinguen entre la permisión de Dios y la causalidad de Dios. Por ejemplo, dice el Éxodo: Dios endureció el corazón del faraón para que el faraón persiguiera a Moisés. Hombre, pues vaya Dios, que obliga al faraón a hacer las cosas mal. No, la manera que tienen los judíos de explicar lo que ha ocurrido, como Dios es el autor, es la causa primera de todo, si un hombre mata a otro hombre, ¿podemos decir que Dios es causa? En cierto modo sí, porque si Dios no lo permitiera, ese hombre no podría matar a ese otro hombre. O sea que en cierto modo Dios es causa de todo, causa primera. Las causas segundas son muy importantes. Dios permite, hay una voluntad positiva y hay una voluntad permisiva. Cuando la gente dice: Dios quiere que haya muchas religiones, bueno, la voluntad positiva de Dios es que solo hay una religión, la verdadera, pero hay una voluntad permisiva, Dios permite que haya muchas religiones. Bueno, pues los judíos, las cosas que ocurren por voluntad permisiva de Dios, hablan de ellas sin distinguirlas de la voluntad positiva de Dios. Y entonces hablan de ellas como si Dios las quisiera directamente. Y por eso cuando Dios ha permitido que el faraón persiga a Moisés, dicen: Dios cegó el corazón del faraón. Y esto, que es un método para atribuir a Dios las causas directas, cuando eso lo causa primera, por ejemplo, cuando le dice a Oseas que se case con una prostituta, pues explicaría un poco oscuramente estos versículos que ya digo, hoy no iba a hacer alusión, pero bueno, pues ya en atención a una feligresa especial, pues lo aclaro un poquito. Muy bien, pues vamos a pedirle al Señor. Lo importante no es satisfacer esta curiosidad, sino lo importante es saber que depende mucho
de cómo esté mi corazón para que Dios pueda dar fruto o no. Dios es omnipotente, pero nos toma tan en serio que su fecundidad quiere que dependa de mi apertura a lo que Él quiere hacer en nosotros. Así que hoy, estas palabras que Dios nos está diciendo, su cuerpo y su sangre que va a ser entregado a nosotros ahora, puede dar más o menos fruto según la apertura que tengamos, según lo que dejemos al demonio actuar, como los pájaros que se llevan la semilla, según las preocupaciones que tengamos, que dejemos que nos hagan más daño, no, según las dificultades o persecuciones, según el apego a las riquezas, pues intentemos desapegarnos, quitarnos de todo esto, de Satanás, de dejar que las dificultades y las persecuciones nos agobien, o los afanes y las riquezas, para que podamos dar fruto, y muchísimo fruto, el 30 o hasta el 100 por uno, que así sea.